título de esta mañana de la prédica es Jesús es todo en todo. Esta mañana vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 1 al 11. El título que trae este pasaje es el de la pesca milagrosa y nos dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oremos. Padre celestial, acudo, Señor, al trono de tu gracia para solicitarte que perdones todas mis iniquidades y para que me colmes de tu sabiduría para llevar este mensaje a mis hermanos y hermanas de Príncipe de Paz, para que seamos edificados en nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Introducción. Quisiera abordar esta mañana este estudio de la siguiente manera. 10 a 12 horas antes de que pasaran los sucesos que acabamos de leer, estos pescadores abordaron las dos barcas y se hicieron aguas adentro del lago Genezaret para realizar su trabajo. Debió haber sido entre las 6 y 7 de la noche que se adentraron al mar de Galilea, como lo llaman a este lago en los otros evangelios. Y toda la noche habían estado arrojando las redes de pescar sin haber obtenido ni un resultado positivo, ya que no habían pescado ni un pez. Llegó la medianoche y las dos barcas seguían vacías. La pesca había sido completamente nula hasta esa hora. Llegaron las 4 de la mañana y la situación seguía de la misma manera. En nada había cambiado, y así llegaron las 7 de la mañana y absolutamente nada habían pescado, por lo que regresaron al mismo lugar en que habían partido sin ningún resultado positivo. No habían pescado nada. En esta tarea estaban 4 de sus discípulos, que su oficio era de ser pescadores: Andrés y su hermano Simón, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuántas veces como cristianos hemos sentido que Dios no escucha nuestras oraciones? Le pedimos
y sentimos que Dios no está atendiendo nuestros ruegos. La soledad y la desesperación empieza a poner en duda nuestra fe. Por lo tanto, debemos pedir al Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos fortalezca y nos recuerde las grandes promesas de Dios que vienen escritas en su palabra, como la que está escrita en el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. También en el libro del profeta Isaías nos dice en el capítulo 41 y el versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, en el versículo 32, Jesús dijo, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Queridos hermanos y hermanas, Jesús nos dijo, no te dejaré ni te desampararé. Él siempre estará con cada uno de nosotros. Desarrollo del sermón. Regresando a nuestro texto inicial, vemos que multitudes seguían a nuestro Señor Jesucristo. En los versículos del 1 al 3 nos dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Amados hermanos y hermanas, en estos 3 versículos podemos ver el magnetismo de atracción de nuestro Señor Jesús. Tenía hacia la gente. El apóstol Juan lo describe de esta manera en el capítulo 1, versículo 14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el versículo 16 del capítulo 1, que nos dice, por plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La sabiduría práctica de Jesús, que sube a la barca y le dice al dueño de ella, el cual es Simón, que la apartase de tierra un poco, y sentándose en ella empezó a hablar de la palabra de Dios. Después de enseñar y despedir a la multitud, nuestro Señor Jesucristo le dice a Simón que llevara la barca a aguas profundas y con la ayuda de sus hombres lanzara las redes con el propósito de pescar. Humanamente hablando, la orden de Jesús fue esta, se encuentra en el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Esta orden era extraña. Un carpintero diciendo a un experimentado pescador cómo pescar. Jesús le estaba mandando a pescar en un lugar y a una hora que no ofrecía mayor expectativa. Esto es, en aguas profundas y a plena luz del día. En conformidad con esto, cuando Simón recibe esta orden, surge y ponen en conflicto la fe y la duda, la confianza y la desconfianza, el obedecer o desobedecer la orden. Su pericia como pescador le hace dudar y sugiere que no debe obedecer a Jesús. Su conciencia iluminada por la fe le indica que debe obedecer a Jesús. La fe vence. Si bien el escepticismo no desaparece de todo, Simón respondió a Jesús en el versículo 5.
Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amados hermanos y hermanas, están completamente fuera de todo esto. Es completamente fuera de toda comprensión humana. Cómo en nuestro Señor Jesucristo habitan la naturaleza humana y la naturaleza divina. Hermanos, ese es nuestro Dios. Él sabía que en ese punto estaban los peces. Él es omnisciente. Y también Él pudo, y ordenando que los peces fueran hasta ahí, Él es omnipotente. La palabra de Dios lo dice en Colosenses, que todo fue creado por Él y para Él. La palabra de Dios nos dice en el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Oh, queridos hermanos, qué generosidad de nuestro Dios. Tan enorme era la cantidad de peces atrapados que las redes comenzaron a romperse. Debido a esta emergencia, las redes que comenzaban a ceder y la inadecuada capacidad de la barca, Simón y sus compañeros hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que acudieran a socorrerlos. Los hombres que fueron llamados acudieron con la otra barca. La capacidad de las barcas se colmó de pescados. El resultado fue que las dos barcas quedaron tan pesadas que se veían más y más bajas en el agua, llegando estas a nivel en que difícilmente podían impedir que las barcas no se hundieran. Este es un ejemplo de la generosidad profusa de nuestro Señor. Cuando da sin restricción. Él da y sigue dando, como se expresa en Mateo, versículos 20 y 21 del capítulo 14, que dice: y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Debido a este acontecimiento, el temor se apoderó de ellos. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Amados hermanos y hermanas, así como Simón cayó de rodillas para demostrar su humildad, cada uno de nosotros debiéramos caer igualmente de rodillas y ponernos a cuenta con nuestro Señor Jesucristo en lo que concierne, así le hemos entregado todo nuestro ser por completo para obedecerlo. Las palabras emitidas por Simón deben tomarse como una humilde y sincera expresión del propio reconocimiento de su propia indignidad en contraste con la grandeza y santidad de Cristo. Simón Pedro supo en su corazón que su maestro era al mismo tiempo su Señor, verdaderamente digno de culto y adoración. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás
pescador de hombres. Desde este momento cambiaron la vocación principal de este discípulo. Simón ha estado pescando peces, desde ahora en adelante pescará hombres. Ha estado pescando para dar muerte, ahora pescará para dar vida. Esto es, será un instrumento en las manos de Dios para hacerlo. Conclusión. Esta vez Pedro, Jacobo y Juan lo dejaron todo atrás para seguir a Jesús. Antes ya habían sido llamados 2 veces, pero el llamado presente llevaba implícito el sentido de dejarlo todo, como lo menciona el versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este llamado estaba implícito en la promesa: desde ahora pescarás hombres. Cuán grande era el sacrificio que se les pedía a estos hombres. La respuesta de esta pregunta la planteó Pedro algunos meses más tarde, especialmente cuando meditamos en la respuesta de Cristo a esta pregunta. Ellos dejaron sus peces, sus barcas, su negocio, sus casas y su familia. Jesús les contestó en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 28 al 31. La palabra de nuestro Dios dice: entonces Pedro comenzó a decirle a nuestro Señor Jesús: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primero. Terminamos, queridos hermanos y hermanas. ¿Por qué lo del título Jesús es todo, en todo? Jesús satisface nuestra vida física. Jesús satisface nuestra vida emocional. Jesús satisface nuestra vida espiritual si nos entregamos completamente a Él, porque la plenitud de Dios está en Él, porque Él es Dios. Amén y amén.